Vamos a comenzar viendo el algoritmo de Prim para obtener el árbol de tendido mínimo de un grafo. Lo que va a hacer el algoritmo es, primero vamos a crear nuestro nuevo grafo que va a ser el árbol, nuestro árbol que va a tener los mismos vértices que el grafo original, pero sin aristas, inicialmente. Comenzamos desde un vértice aleatorio, creamos un heap, marcamos nuestro vértice aleatorio como visitado y encolamos todas sus aristas en un heap de mínimos ponderado por el peso de las aristas. Entonces, luego vamos a tener un ciclo, mientras el heap no esté vacío, desencolamos una arista. Si ambos extremos fueron visitados, significa que ya existe un camino entre esos dos vértices dentro de nuestro árbol, entonces descartamos la arista porque nos formaría un ciclo, no sería árbol. Caso contrario, agregamos la arista a nuestro árbol y encolamos todas las aristas del extremo que no fue visitado, que además lo marcamos como visitado. Y hacemos esto mientras queden vértices todavía que no hayamos visitado, o bien mientras hayan aristas en el heap, o hasta que no hayamos alcanzado las b-1 aristas. Cualquier condición debería ser válida. Entonces este sería el esquema del algoritmo, donde primero buscamos un vértice aleatorio, creamos nuestro conjunto de visitados donde agregamos nuestro vértice aleatorio, creamos un heap al que y un árbol donde que va a tener los vértices del grafo original, y luego por cada arista de nuestro vértice, acá debería decir vértice, no B, encolamos cada una de ellas. Luego, mientras el heap tenga elementos, desencolamos. Si el segundo extremo ya fue visitado, el primero seguro sí, simplemente obviamos la arista, y si no, agregamos la arista al árbol, lo marcamos como visitado y encolamos todas las aristas de ese vértice que el otro extremo no haya sido visitado. Es simplemente una optimización para evitar guardar cosas innecesarias. Entonces, hagámosle un seguimiento a Prim sobre este grafo. Una aclaración sobre árboles de tendido mínimo: no necesariamente existe un único árbol de tendido mínimo. En el caso trivial, supónganse un grafo donde todas las aristas tengan el mismo peso. Cualquier árbol recubridor va a ser de tendido mínimo. En casos no triviales, siempre que pueda haber un ciclo donde las dos aristas más chicas sean del mismo peso, bueno, ahí se pueden dar casos. Prim puede dar, si existe más de un árbol de tendido mínimo, Prim puede dar cualquiera de ellos. Siempre va a dar un árbol de tendido mínimo, pero no necesariamente siempre da el mismo. Depende de dónde comencemos, nos puede dar uno u otro. En particular, como en este caso creo que el grafo tiene todos pesos diferentes, va a haber un único árbol de tendido mínimo. Entonces supongamos que empezamos en el vértice E. Entonces lo que vamos a hacer es encolar todos sus adyacentes. Esta arista y esta arista. Paso siguiente, ahora desencolamos la arista de peso mínimo, que es esta, EF. Como F no fue visitado, entonces lo marcamos como visitado y aparte marcamos esta arista como parte del grafo, luego lo paso en limpio y encolamos todas sus aristas. Las marco así como que están dentro del heap. Siguiente paso, ahora lo que hacemos es desencolar la nueva arista de peso mínimo, que en este caso es esta, FC. Como C no fue visitado, marcamos como visitado, agregamos la arista y además encolamos todos sus adyacentes, todas sus aristas. Paso siguiente, volvemos a desencolar la arista de peso mínimo, que en este caso es 4, ¿sí? De peso mínimo de las que están encoladas. 1 todavía no fue encolada. Entonces, como B no fue visitado, lo marcamos como visitado, agregamos la arista grafo y guardamos todos sus adyacentes. Ahora lo que hacemos es desencolar la nueva arista más liviana, que en este caso es BA, que como A no fue visitado, lo marcamos como visitado. No vamos a agregar ninguna arista porque tanto C como B ambos fueron visitados, entonces no hay ninguna arista que agregar. La siguiente arista de peso
más liviano va a ser CA. Como A ya fue visitado, C obviamente también, entonces simplemente la descartamos. La siguiente arista va a ser CD. Como D no fue visitado, lo marcamos como visitado. Y encolaríamos todas sus aristas, todas sus aristas, si no fuera porque B, E, F y C todos fueron visitados. Siguiente, desencolaríamos la arista BE. Como ella fue visitado, lo descartamos. Luego la arista BD, como ella fue visitado, como D ya fue visitado, entonces la descartamos. Lo mismo va a suceder con DF o FD, como se quieren decir, y también con ED, pero antes de desencolar ED, desencolamos EG. Como G no fue visitado, la marcamos como visitado. No hay ninguna arista que agregar, entonces la dejamos así como está. Desencolamos ED, como D ya fue visitado, no hacemos nada. Desencolamos FG, como G ya fue visitado, no hacemos nada. No quedan más aristas en el heap. Damos por terminado el seguimiento, que nos queda así pasado en limpio. ¿Sí? Este, lo marcado en azul, sería el árbol de tendido mínimo. Fíjense que es todo conexo y que tiene las aristas más livianas. Si bien, obviamente, la arista esta es más liviana que esta de acá, esta me forma un ciclo y esta la necesitamos sí o sí para unir el vértice G. Entonces, la otra pregunta sería, bueno, ¿cuál es el costo del algoritmo? ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad? Entonces, obtener un vértice aleatorio podemos considerar lo que es O de 1 o de B en el peor de los casos, no es tan grave. Y ahora, en particular vamos a crear un grafo con B vértices, esto va a ser otro O de B. Esta parte de acá es simplemente ver los adyacentes de un vértice en particular, podemos considerarlo O de 1 o de B en el peor de los casos, pero considerémoslo de todas formas que no es despreciable. Entonces, ahora el tema es que en el peor de los casos lo que vamos a terminar haciendo es encolar y desencolar todas las aristas del grafo, ¿sí? En un heap. Entonces necesariamente esto va a ser O de E log E, o como ya vimos, el log E se puede simplificar a log B, entonces el costo del algoritmo termina siendo O de E log B. Eso es el costo del algoritmo de Prim.